eh, los temas que ya hemos visto. Esto es con la finalidad de poder entender cuál es la importancia de los síndromes geriátricos. ¿Para qué sirven los síndromes geriátricos? ¿Qué utilidad clínica tienen? ¿Y cuál es la conceptualización que tenemos que tener de ellos? Seguramente ustedes, por lo tanto, de fisiología del envejecimiento, de los tipos de envejecimiento, creo que está de más y es sumamente claro que la forma en que se pudieran expresar los síntomas y signos de enfermedades en los viejos es atípica. Es decir, las manifestaciones no son como nosotros la hubiéramos pensado, hubiéramos buscado intencionadamente, como nos han enseñado. Es decir, por el mismo proceso de envejecimiento, por la fragilidad que tiene el viejo, por la disminución de la reserva orgánica de todos los órganos y aparatos, como cardiopulmonar, respiratorio, renal, inmunológico, neurológico, etcétera, el viejo se ve mermado en cuanto a la forma y el grado de respuesta ante una agresión externa. Llamo agresión externa a cualquier infección de cualquier tipo, viral, bacterial, micótica, a cualquier patología que pudiera condicionar falla respiratoria, falla cardíaca, o algún sangrado que pudiera condicionar pérdida de volumen, o incluso una diarrea que pudiera causar pérdida de volumen, o incluso una simple infección de vías urinarias. ¿A qué quiero llegar con esto? En que ustedes como médicos no esperen que los síntomas en los abuelos o las abuelas van a ser como nos enseñaron cuando veíamos adultos jóvenes. Es muy atípico, es muy diferente. Si le agregan los cambios del envejecimiento, que son normales, pero si le agregan que el viejo aparte se hace viejo siendo diabético e hipertenso, y con esto más cambios a los tejidos y más daño a la reserva funcional, y si a esto le suman polipatología, o sea, es polifarmacia, pues vaya, tenemos elementos de sobra para poder entender el por qué los síntomas y signos en los viejos no son tan sencillos de interpretar, o a veces son tan subjetivos, es que puede ser algo que pueda poner en peligro la vida del viejo o de la abuela. Lo que pasa es que como no magnificamos la situación, nos confiamos y pensamos que no va a pasar nada. Aquí no se trata de confiarse, pero también se trata de no exagerar. Tenemos que encontrar un punto medio. Por eso es tan importante que ustedes interroguen y también exploren para que ustedes puedan tener esa habilidad clínica, tanto para interrogar como explorar. Porque el viejo, y oigan bien esta frase, el viejo es un reto clínico, es un reto de habilidades y de conocimientos. Por eso es muy importante que ustedes se capaciten en los cambios que se producen y sepan en qué momento esos cambios son parte del proceso de envejecimiento, que no son enfermedad, y en qué momento esos síntomas o signos pudieran ser expresados ya
por alguna o algunas enfermedades. Ok. Ahora bien, es tan complejo a veces la forma en que se presentan, tanto en tiempo como en intensidad, como en grado, los síntomas y los signos en los viejos, que por eso se diseña algo que se llama síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos no son diagnósticos. Los síndromes geriátricos son un reconocimiento nosológico en los cuales integrar, cuando interrogue, para que se centre en un síndrome geriátrico y posteriormente protocolizar y poder integrar diagnóstico o diagnóstico con jóvenes. Mientras más síndromes geriátricos tiene un viejo o una abuela, quiere decir que más deteriorado está y que probablemente más dependiente esté, tanto en actividades básicas como en actividades más elaboradas, física y cognitivamente. Es decir, un viejo no solo puede presentar un síndrome geriátrico, a lo mejor presenta varios. Y otra cosa, generalmente un síndrome geriátrico conlleva otro, este conlleva otro y este conlleva otro, como que se van encadenando de tal forma de que van a irse agrupando y seguramente deteriorando más al abuelo o a la abuela. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, todo bien, todo bien. Bueno, vamos a ver hoy e iniciar. El síndrome geriátrico es una forma de ayuda, de apoyo a ustedes los clínicos, a los médicos o futuros médicos, para poder organizar su información. Ok. Vamos a empezar con el síndrome de abatimiento funcional. O bien, también se le llama como síndrome de deterioro gradual. Repito, síndrome de abatimiento funcional o síndrome de deterioro gradual. ¿En qué consiste ese síndrome geriátrico? Les doy un ejemplo. Doña Berta, abuela de 82 años, la cual es traída al consultorio por su hijo, que es el cuidador primario, que por cierto no vive con ella, pero que le tiene una trabajadora que le ayuda y que la cuida a doña Berta desde hace 20 años. Esta cuidadora tiene 48 años. La cuidadora le comenta al hijo que desde hace un mes, mes y medio, doña Berta ha dejado de hacer cosas en forma gradual que antes hacía. Doña Berta, antes de que empezara a notar la cuidadora primaria que empezaba a pasar este tipo de eventos o de cosas, reporta que ella comía por sí sola, se paraba temprano, hacía sus quesadillas, su café, se echaba su quesadilla, su café con pan, regaba sus plantas, salía a dar una vuelta al parque que está a 3 cuadras, regresaba, se bañaba, leía un poco, se acostaba, se paraba a comer, posteriormente de comer rezaba un poco, iba a su hijo por ella y la llevaba al súper o a dar una vuelta, la regresaba, cenaba, comía, se dormía, veía un poco de tele. Esa era doña Berta. Pero sucede que doña Berta, desde hace 4 a 5 semanas de manera gradual, ya no se levanta por sí sola, la cuidadora tiene que levantarla, le insiste mucho para que se bañe, la ve desganada, ha disminuido su apetito, también ha notado que ya no
hace sus quesadillas, que le tiene que decir cómo le hace, que la ve un poco torpe y lenta. Incluso ya no la ha dejado salir al parque sola, aunque ella insiste, porque tiene miedo de que se pudiera caer, porque la ve rara. Dice que por la tarde la ve media dormida, de repente habla de cosas que ya en ella anteriormente en el mismo día y lo repite 3, 4 veces al día. Ha notado que no ha dormido bien, se para continuamente el baño, con el riesgo incluso de caerse porque la ve un poco desequilibrada y torpe. De hecho, se tiene que dormir ya con ella, con una luz de advertencia, para disminuir el riesgo de caída. Cabe señalar que Berta no es hipertensa, no es diabética, estaba considerada dentro del grupo de envejecimiento exitoso y aparte de esto, Berta realmente no toma ningún medicamento, ¿ok? Ese es el panorama con el cual es llevada la paciente al médico. ¿Qué opinan de esto, doctores? ¿Que me pueden hacer un comentario de esta situación, de este caso? Pues que está pasando por un, se me fue la palabra, por una degeneración, pues está disminuyendo su estado. A ver, ¿qué pensaríamos? ¿Que es normal por ser viejo? ¿Sí o no? Sí es normal, pero no a la velocidad en la que está pasando. O sea, no es normal. Ajá, No no. es normal, debería ser más gradual. Digo, yo estoy de acuerdo que si tiene 72 años, tal vez a los 93 años, pues sí requiera cierto tipo de apoyo, ¿verdad? Inestabilidad, marcha y el equilibrio, en fin. Pero a los 72 años y que hace 6 semanas era una abuela totalmente diferente, señores, algo está pasando. Eso es lo que quiero que capten. Que no se lo adjudiquen a que es viejito y que es normal. No. Porque imagínense que fueran sus papás o sus abuelos. ¿Qué harían? Ah, es normal, es viejito. Entonces, tenla acostadita, que ya no se pare, no se vaya a caer. Comidita, dale cositas calientes, trata de movilizar un poquito, pero no la molestes mucho. Si ya no quiere salir, que no salga. Ese es el comentario, la indicación médica que debemos que hacer cuando tengamos este tipo de pacientes. No. Por eso es muy importante preguntar, ¿cómo era doña Berta antes de que empezara a tener estos datos? ¿Cómo era? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y cómo es ahora doña Berta? ¿Sí? ¿Sí queda claro esto, jóvenes? Sí, doctor. Esto se llama síndrome de deterioro funcional. ¿Por qué? Porque en menos de 6, 8 semanas, 4 semanas, 3 semanas, la abuela ha dejado de hacer cosas que hacía sin ningún tipo de problemas. Entonces, tanto funcionalidad física como cognitiva se han venido hacia abajo. Por eso se llama abatimiento funcional. Ahora me doy a entender el por qué. Este es un síndrome que se puede integrar, señores, en 4, 6, 8 semanas. No les estoy hablando que Berta, ahora de 72 años, ya no hace cosas que a los 30 años hacía, porque evidentemente pues no es por envejecimiento, es por envejecimiento, no es por algo que esté condicionando. Ahora, este es el síndrome de abatimiento funcional. ¿Qué quiero que sepan? Primero, que lo identifiquen. ¿A qué me refiero? Que sepan qué es y que sepan identificarlo y buscarlo. Ahora, no estoy dando diagnósticos, doctores. Estoy integrando un síndrome en donde he visto que mi abuelo se ha venido hacia abajo funcionalmente
poco a poco. Esto lo está causando algo o algunas cosas. Es lo que quiero decirles. Están viendo el pico del iceberg, pero no están viendo lo que está pasando abajo. Cuando ustedes integren este síndrome de abatimiento funcional, doctor, hay que ir en búsqueda de qué lo está condicionando, porque hay algo que lo está condicionando y no es el envejecimiento. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que tenemos que tener en mente y protocolizar? La primera causa médica son las infecciones. Y de estas, la más frecuente es la infección de vías urinarias. Otras causas pueden ser también infecciones gastrointestinales o infecciones respiratorias. Pero quizá las gastrointestinales y las respiratorias se expresen más, tal vez con dolor abdominal o diarrea, o tal vez en el caso de respiratoria con tos, ¿ok? Por eso, si no hay estos datos, lo más probable es que sea una infección de vías urinarias, una urosepsis, es decir, esta abuela empezó a tener una infección de vías urinarias, la cual llegó el momento en que no se pudo contener, no se pudo limitar, porque el aparato inmunológico del abuelo no lo permitió, pero tampoco tuvo la fuerza inmunológica para poder causar un proceso inflamatorio local y tal vez condicionar cistitis, disuria y mucho menos fiebre. ¿Qué quiere decir en esto? Quiere decir que en una infección de vías urinarias en los viejos no esperen en la mayoría de los casos ni disuria, ni cistitis, ni ardor al orinar, ni fiebre, ni poliaquiuria, Es realmente raro que pase. Generalmente lo expresan como síndrome de abatimiento funcional. Es una de las causas principales. ¿Y saben cuál es una pregunta muy sencilla para hacerle al familiar? Oiga, ¿no han notado si doña Berta está orinando un poquito en su ropa interior o en la cama, situación que antes no pasaba? ¿O ha notado que la orina de doña Berta está muy concentrada y huele fuerte? Sí, doctor. Fíjese que desde hace 2 semanas me he percatado de eso, pero pues yo pienso que es porque no toma agua. Bueno, pues señores, tengan la seguridad que doña Berta tiene una infección de vías urinarias, que se hizo una urosepsis. A ver, doctor, ¿y qué tiene eso con que esté lenta al hablar o que diga cosas que no son o que esté desganada? Bueno, ese es el abatimiento funcional y desafortunadamente esos son los síntomas atípicos que un abuelo puede presentar. Lo importante es cómo lo va a presentar y una de las primeras causas es esta: abatimiento funcional o deterioro funcional físico y cognitivo gradual. ¿Ok? ¿Cuáles otras causas que puede condicionar abatimiento funcional? La polifarmacia. Ay, es que fíjese que volvamos al caso de doña Berta, pero supongamos otros datos. No, doctor, fíjese que no he notado que las vías urinarias esté muy fuerte o concentrada. No, de hecho está tomando agua. Una pregunta: ¿qué medicamentos está tomando doña Berta? Ah, mire, doctor, lo que pasa es que pues hace como un mes no estaba durmiendo bien, la vi muy inquieta y fuimos con un médico y nos dio Tafil de 0.25 que lo combináramos con clonazepam para que pudiera dormir. ¿Y qué pasó? ¿Logrando dormir? Sí, doctor,
pero pues me cuesta trabajo pararla, camina medio inestable, dormita por la mañana y por la tarde, cosas que antes no hacía. Aguas, porque estas benzodiazepinas puede estar causando ese efecto de sedación y de disminución en el estado de alerta que le pudiera condicionar a ella este deterioro cognitivo funcional. Cada abuelo reacciona diferentes a las benzodiazepinas. El tafil y el clonazepam es un inductor del sueño. Un tafil de 0.25 en un abuelo puede ser que lo tranquilice sin que lo cede. Y qué padre, porque esa es la intención. Pero en otro abuelo puede dormirlo 2 días. Y en otro abuelo puede hacerle lo que el viento a Juárez, nada. Por eso, no sabemos cuál va a ser la respuesta del viejo ante estos ansiolíticos o a los antipsicóticos. Por eso hay que empezar con medias dosis. ¿Ok? Por eso es muy importante siempre preguntar al familiar o al cuidador primario o al abuelo qué medicamentos está tomando. Póngamelos en la mesa, por favor. Quiero ver qué está tomando. A lo mejor algún médico se le ocurrió darle para la presión arterial furosemide. Imagínense, furosemide. Doctores, que hace un mes empezó a tomar furosemide para la presión arterial y le estoy dando una diaria. Y el abuelo empezó con deterioro cognitivo. A ver, riñón viejo, riñón perdedor de sodio. ¿Le das furosemide? Pues lo más seguro es que tenga hiponatremia, hipocalemia, y ese desequilibrio electrolítico le está condicionando este deterioro funcional y cognitivo. Por eso es muy importante la lógica de lo que nosotros hablemos y tengamos en mente una serie de cosas. ¿De acuerdo? Otra situación que la pudieras conocer es que a lo mejor el abuelo o la abuela está debutando como diabético hace 2 o 3 meses y tiene las glucosas 170, 180, empieza a causar una deshidratación gradual y esta deshidratación normo, pues está condicionando este deterioro funcional y cognitivo en el viejo. ¿Ok? Entonces, ¿ya se dan una idea de lo que está pasando, jóvenes? Por eso es tan importante que ustedes sepan que el síndrome de deterioro funcional o abatimiento funcional tiene un trasfondo. Les doy otro ejemplo. Don abuelo Jorge, 74 años. El abuelo Jorge vive a 2 cuadras del Parque Central en Tuxtla Gutiérrez, al lado de una juguería muy famosa. Pero don Jorge vive solo, 74 años, abuelo funcional, con CAS de 6 puntos, Lewton de 6 puntos. Es un abuelo que diario baja sus escaleras, que son 5, para bajar a planta baja, abre, se echa su juguito y se va a dar 2 vueltas al parque. Eso lo hace desde hace 6 años. Don Alberto tiene hijos, 2 de ellos viven en Tuxtla, tiene red de apoyo familiar, tiene familia asimilada. Pero don Jorge, don Alberto, no le gusta vivir solo, no le gusta vivir acompañado. Y como se siente independiente y lo es, prefiere estar así. Pues sucede que una vez su hijo lo va a visitar y lo encuentra acostado en la cama a las 11 de la noche, 11 de la mañana, algo inusual en él. Lo ve como distraído, lo ve somnoliento. Papá, ¿por qué no te has parado? ¿Qué hiciste hoy? ¿Te pasó algo? No, hijo, estoy bien. Papá, pero incluso es que tu tono de voz no lo noto igual. ¿Tienes algo? No, hijo, estoy bien, no te preocupes. Simplemente hoy no quise pararme. Bueno, papá, pues te dejo. Si necesitas algo, llámame. Se va. El hijo preocupado en 2 días vuelve y encuentra, pues, el cuarto desasiado,
él sin bañarse, él sin hacer las actividades que antes hacía, y le llamó la atención y lo lleva al médico. El médico lo revisa, lo ve, integra el abatimiento funcional. Ah, caray, don Jorge en 2 semanas era uno y don Alberto en 2 semanas era uno y ahora es otro. A ver, no hay datos de focalización neurológica, la marcha está bien, o sea, algo está pasando. El médico intuye y le pregunta, don Alberto, una pregunta, ¿está bien o entraron a su casa a causarle daño o algo? No, doctor. Don Alberto, ¿se ha caído en los últimos 5 meses? Mire, doctor, no le quería decir, pero fíjese que pues iba yo a correr como siempre lo hago y faltaban 3 escaleras y pues me caí. La verdad es que caí, me tardé casi 20 minutos en pararme. Afortunadamente no sangré, no me fracturé ni nada, pero la verdad me dio mucho miedo, me dio mucho temor y me di cuenta lo frágil que soy. Y la verdad, desde que me pasó eso, pues me siento mal, me siento inseguro, me siento con miedo. Y la verdad es que no le quiero decir a mis hijos, porque no quiero ser una carga para ellos, ni quiero ser una inútil para ellos. Y no quiero que me pongan a nadie. Ah, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese abatimiento funcional fue por un síndrome de caídas que condicionó un evento depresivo y lo está expresando o lo estamos integrando nosotros como abatimiento funcional. ¿Ven lo interesante y lo útil de los síndromes geriátricos médicos? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguien quiere hacer un comentario? No, doctor, todo claro. Sí, doctor, a mí sí me gustaría hacer un comentario antes, que sí, este síndrome, pues es muy común, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces con familiares o cercanos a nosotros, pero aquí más que un comentario creo que es una duda, porque este síndrome ha mencionado varios ejemplos, pero esos ejemplos son como más orgánicos. Y pues mi pregunta va a que si este síndrome de abatimiento funcional puede ser ocasionado por simplemente depresión. Claro. De hecho, la depresión también es una de las causas etiológicas de un síndrome de abatimiento funcional. Nada más que eso no se da en 2 o 3 semanas. Tal vez cursen 6, 8 o 12 semanas. Ajá. Por eso, ahora vamos embonando varias cosas que les he platicado a ustedes o comentado o sugerido en las diversas pláticas. Cuando un abuelo va a verlo en la consulta, independientemente de lo que se trate la consulta, tenemos que aplicar el CATS, el Newton, el Mini-Mental de Folstein y el de Jesabek de depresión. ¿De acuerdo? Para tener elementos duros. Otra de las preguntas claves, independientemente del por qué llega a consulta, es ¿qué medicamentos toma? Enséñemelos y por qué los toma. ¿De acuerdo? Es decir, y la otra pregunta clave en la consulta es ¿se ha caído en los últimos 6 meses? Ahora, ¿entienden lo importante de por qué tener estructurado este tipo de preguntas y este tipo de evaluaciones funcionales en los abuelos? ¿Te contesto tu pregunta, doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario más? Sí, doctor, yo creo que hablando específicamente del tema que decía que el abuelo por miedo a preocupar a sus hijos no comenta acerca de su caída, quizás también ahí entra nuestra labor como médicos de hablar con el hijo si lo acompaña y decirle que pues no es una situación como para regañar, ¿no? Porque muchas veces sucede que regañan
hijos a los padres por una caída que pues es propia de la edad, ¿no? Ahora, es el abordaje holístico, por eso por eso yo siempre les he insistido en decirles que para saber quién es don Alberto necesito saber quién fue, necesito saber cómo es estructurada su familia, si hay apoyo o no hay apoyo, necesito saber económicamente cómo está, cómo vive, con quién vive, porque evidentemente una vez que nosotros concluimos que fue una síndrome poscaída con un evento de depresión, pues no es nada más darle la pastillita y darle el que Dios lo bendiga y échele ganas, no. Es reunir al cuidador primario y al hijo y decirles, pasó esto y esto y esto, hay que sacarlo adelante, tenemos que recuperar al Alberto que era hace 3 semanas, aparte de la pastilla, tenemos que ayudarlo a acercarnos a él, pararlo, caminarlo, acompañarlo a bajar la escalera, nuevamente a llevarlo al parque ahora acompañado, para que él poco a poco vaya agarrando la confianza y vaya saliendo adelante. Ahora, es importante que cuando alguien está deprimido y empiezo a dar yo un antidepresivo, ustedes sepan, doctores, que el antidepresivo no es mágico, no actúa al día o a los 2 días, no. El efecto antidepresivo, aumentando los niveles de serotonina por recaptura, empiezan a actuar entre finales de la 3ª semana y principios de la 4ª semana. Pero mientras tanto, si el abuelo tiene red de apoyo familiar, aquí lo fabuloso es que la familia lo lleve, lo saque adelante y lo apoye física y cognitivamente para darle seguridad. ¿Responde tu pregunta, doctora? Sí, doctor. Gracias. Ahora vamos a ver otro síndrome geriátrico que se llama síndrome de deliriums o falla cerebral aguda. ¿Ok? Deliriums o falla cerebral aguda. Cuando quizá tuvieron clases de medicina interna, muy seguramente los internistas dicen que cuando alguien está desorientado, con soliloquios, hablando incoherencias o incongruencias, con actividad psicomotriz de más o hiperactividad, o cambios en la conducta, independientemente de que sea cirrótico, diabético, hipertenso, etcétera, les dicen, es que tienen cefalopatía mixta. No, bueno, vamos a separar esto. En el viejo se llama deliriums o falla cerebral aguda. ¿A qué me refiero? Recuerden que dentro del proceso de envejecimiento del sistema nervioso central, nosotros integramos que el cerebro cambia, que el tejido cerebral disminuye, que el número de neuronas y de axones disminuye, que los neurotransmisores disminuyen, que la actividad y velocidad de la comunicación del eje interneuronal disminuye. Y por ende, pues hay disminución en la memoria reciente, hay disminución en los reflejos, al viejo le cuesta más trabajo captar cosas para aprender, pero lo puede hacer más lento. Y hasta ahí, ¿de acuerdo? Esto es normal. Pero bueno, entendiendo estos cambios del sistema nervioso central, ¿a qué se le llama deliriums o falla cerebral aguda? Otro ejemplo. Doctor, le traigo a mi papá, él tiene 82 años, es hipertenso, está controlado. Él tuvo una caída hace 8 años de cadera, se operó y a los 3 meses empezó a caminar, usa andadera. Y pese a la andadera, pues él se desplaza, se camina. Tal vez le ayudan un poco para bañarse, pero ese es un abuelo que baja a la sala, come, sale al jardín a leer. Por las tardes el chofer lo lleva a misa y lo regresa. Come,
Él me conoce, yo lo vengo a ver cada 2 días, mi otro hermano al otro día. Y bien, es un abuelo normal, pero me llama la atención, doctor, de que me dice el cuidador primario, desde que hace 2 semanas, él lo está acusando de que le robó su dinero, de que él jura que le dio 100 pesos y que lo había dejado aquí y no sabe dónde está. Y le pregunta eso y a las 2 o 3 horas le vuelve a decir que a dónde están los 100 pesos que te di. También el chofer ha notado que de repente empieza a hablar con él de un tema y de repente lo mezcla con otro tema sin tener coherencia y congruencia. Por las noches se ha levantado la señora que lo cuida porque lo escucha hablar solo en las noches y le pide, don Pepe, ¿necesita algo? No, estoy bien, es que estoy hablando con Juanita, mi esposa. Doctor, mi mamá murió hace 8 años. Imagínese la sirvienta, gran susto que se dio, casi se va, que estaba viendo fantasmas. Y no solo eso, doctor, está confundiendo de nombre al chofer y le está llamando como a mí, piensa que soy su hijo. Doctor, mi papá hace 2 o 3 semanas no era eso. ¿Qué piensan, médicos? Pues sí, está teniendo delirio. Que ¿Qué es Alzheimer? no, ¿Qué es por viejito? no. No, algo está pasando. Un Alzheimer no se da en 2 semanas, por el amor de Dios. Y la sintomatología, la evolución y los datos es diferente. No es una enfermedad de Alzheimer. Es un delirium, es una falla cerebral aguda. Algo está pasando en el viejo que le está condicionando eso como síntomas y signos. ¿Ok? Ojo, el delirium se caracteriza por eso. Cambios en el estado de la conducta, de la conducción o de la personalidad en días o semanas. ¿Ok? Y es muy evidente. Se da cuenta de que algo está pasando. Entonces, nuevamente, estamos viendo la punta del iceberg. ¿Qué está abajo de eso? ¿Sabes cuáles son las causas más frecuentes de eso, señores? Las infecciones de vías urinarias. Volvemos a lo mismo. ¿De acuerdo? La polifarmacia. Volvemos a lo mismo. Diuréticos, benzodiazepinas, antipsicóticos. Imagínese un médico torpe, un médico que no tenga el curso de geriatría y no sepa ni que existen los síndromes geriátricos, y que don Pepe fuera tu papá y te dijera, eso es normal, tarde o temprano le iba a pasar por viejito. A ver, dele este clonazepam para que se pueda dormir y en la mañana le da un Tafil. Va a encubrir síntomas, ese abuelo va a empeorar y de un síndrome de falla cerebral aguda va a pasar a un síndrome de caídas porque se va a caer y le va peor. Esos son los errores que quiero de interpretación que no cometan, doctores. No es por viejito. La causa más frecuente es infección de vías urinarias, polifarmacia, a lo mejor un sedante, a lo mejor un diurético, a lo mejor un tranquilizante, a lo mejor una carbamazepina que le dieron porque tenía neuropatía. Es decir, algo lo está condicionando. Doctor, perdóneme, ¿y qué tiene que ver una infección de vías urinarias con falla cerebral aguda? Pues mucho, en los abuelos mucho, porque es la forma en que expresan esa infección de vías urinarias. Tal vez no lo expresaron como abatimiento funcional, pero sí lo expresaron como falla cerebral. Igual, el abuelito de abatimiento funcional también le pueden incluir el síndrome de falla cerebral aguda si lo tiene y listo. Ya tienen 2 síndromes geriátricos. Y a lo mejor
La causa etiológica es la misma. Infecciones o polifarmacia. ¿Ok? ¿Y cuál es la característica de esta falla cerebral aguda? Que es reversible. Reversible, es decir, le integras la causa etiológica, lo manejas y el abuelo vuelve a ser el mismo de antes. ¿Ok? Entonces, falla cerebral aguda o deliriums y abatimiento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor, gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, todo claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver un tercer síndrome que se llama síndrome de polifarmacia. Si recuerdan fisiología del envejecimiento, recordemos que la masa muscular, la masa magra en el viejo disminuye, que la producción de proteínas en el hígado, de la proteína transportadora y facilitadora, que es la albúmina, disminuye, pero se mantiene en valores normales. Que la proporción de grasa, agua y músculo cambia. Que el riñón envejece y que tiene problemas para filtrar. Que el hígado, dentro de sus muchos procesos, pero en especial en el citocromo P450, que es la fábrica transformadora para activar y desactivar metabolitos activos de fármacos, también tiene cierto retardo para poder hacer su chamba. ¿A qué me refiero? Que si en alguna edad del ser humano no es conveniente dar medicamentos, ¿verdad? Es en los viejos, ¿ok? Por lo que les acabo de decir. Ojo, no quiero decir que no se los den. Si son necesarios, bajo criterio médico, hay que darlo. Pero joven, Doctor, se dejó de escuchar. Creo que es porque se desconectó. Sigue conectado, pero a lo mejor su internet. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Le llamó gaviota. ¿sí me escuchan, jóvenes? Ya, doctor. Sí, doctor. Se me- Hace rato no. Se me fue la señal. Entonces, les comentaba que hace 5 años aplicamos unas encuestas en las salas de espera de las unidades de medicina familiar del IMSS, en una clínica del IMSS, en una clínica del ISSSTE
y en una clínica del ISSSTE, generalmente en el turno de la mañana, y la intención era interrogar a los abuelos mayores de 65 años. Y las preguntas eran muy claras, decirle si tenían alguna enfermedad, qué enfermedad tenían, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, bla, 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 bla. Si tomaban medicamentos, cuántos medicamentos tomaban, tanto en nombre como en dosis, y qué medicamentos tomaban. Se entrevistó casi a 200 abuelos y no me lo van a creer. El promedio de medicamentos por abuelo era de 8 medicamentos diferentes, y dosis oscilaba entre 16 a 30 dosis al día. ¿Eso es normal? Jóvenes, ¿eso es normal? No. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a que hay una red de delincuencia organizada en salud entre el médico y el abuelo. El abuelo pensando que cada signo o síntoma debe ser manejado por un tipo de pastilla, y si no, no va a estar contento. Y por el otro lado, el médico, que lo que menos tiene es tiempo para interrogarlo, ni mucho menos conocimientos geriátricos, se le hace más fácil decir: tómese esto para su dolor de rodilla, y si le duele el estómago, toma esta pastillita. Ahora, si el dolor de rodilla no se le quita con lo que le di, entonces combine esta otra pastilla. Ah, pero ¿sabe qué? Vamos a darle la aspirina también porque usted está viejito. Y por si las moscas, de una vez, vamos a darle su Pepto-Bismol y su omeprazol. ¿Ok? Y como sé que no está comiendo bien, sus vitaminas, y para que pueda dormir, tómese esa pastillita. A ver, no eres médico, eres un sintomatólogo. Ese es el síndrome de polifarmacia al cual quiero que ustedes no lleguen. Es más sano, más ético y con mayor conocimiento de aplicación científica el que te digan: estoy tomando todo esto, y después de ustedes, de un buen interrogatorio, exploración y análisis del caso, seguramente en lugar de agregar medicamentos van a estar quitando, doctores. Eso nos pasa a los que nos dedicamos a la geriatría, que siempre vemos abuelos con polifarmacia y le pregunto: ¿esto para qué lo toma? ¿Esto para qué lo toma? ¿Esto para qué lo toma? Y de cada 10 medicamentos, 7 no sabe para qué lo toma, pero lo toma. Y 3 está en duda. Entonces, por favor, médicos, a ver, si tengo un cuerpo viejo en el cual no absorbo bien, no transporto el medicamento bien porque se fija las proteínas porque mi albúmina está baja, no lo puedo conjugar o activar o inactivar con una velocidad adecuada porque mi hígado está viejo. Ajá. No tomo lo suficiente agua, por lo tanto, mi distribución va a tardar. Y como la mayoría de los medicamentos se elimina con filtración renal glomerular, y esta la tengo disminuida por viejo, pues voy a tardar. Entonces, señores, en la polifarmacia vamos a tener problemas de interacción de medicamentos y de efectos secundarios. Por eso, por el amor de Dios, aprendan esto. No llenen y atiborren de medicamentos a los viejos. No caigan también en los garitos, de la información de los viejos, de que cualquier cosa pueda ser dolor y tras de eso un medicamento. ¿Ok? Porque aparte es otra cosa. Si este médico no me dio medicina, no sirve. No, prefiero decir eso a que me digan: por este médico se murió mi papá porque le dio esto. Entonces, por favor, eviten ese síndrome de polifarmacia. Hacen más
favor, son más éticos, son más humanos, no dando que dando. ¿Sí quedó claro esto, jóvenes? Sí, doctor. Entonces, fíjense, aquí es donde yo les digo que un síndrome puede llevar a otro. Aquí los voy a tratar de llevar. Alberto, 74 años de edad, lo conozco 6 meses antes, Katz de 6 puntos, Newton de 6 puntos, Folstein de 28 puntos. Llega y me dice su hijo que ha dejado de hacer cosas de un tiempo a la fecha, de 2, 3 semanas a la fecha, ya no hace lo que antes hacía físicamente, cognitivamente lo ve delirando, lo ve hablando cosas raras, pero me dice que 2 meses antes fue con un médico y le dio estos medicamentos, que lo llevó su sirvienta porque don Pepe le insistió que necesitaba ver un médico y que la sirvienta jamás le dijo al hijo que fue al médico y que le dio estos medicamentos. Y sucede que el abatimiento funcional y la falla cerebral aguda fue por el furosemide y por la benzodiazepina que le dio el médico. Entonces vean, como un síndrome de polifarmacia, lo llevó a un síndrome de abatimiento funcional que lo conllevó a una falla cerebral aguda. 3 síndromes geriátricos. A eso le llama efecto de cascada. Y puede ir cayendo más. Mañana vamos a ver otros 3 síndromes geriátricos. ¿Alguna duda ante esto, jóvenes? ¿Se entendió claramente el por qué es importante ir en búsqueda de los síndromes geriátricos? Sí, doctor. En el síndrome de delirio pueden llegar a ser violentos los abuelitos. Claro, por supuesto. A lo mejor don Alberto dije, es que mi papá era una persona sumamente noble, muy tranquilo. Ahora llega la señora de la cocina y le avienta la comida y le dice que es una bandida, una desgraciada. Y hace un mes la amaba, doctor. Dice que no podía vivir sin los servicios de ella. Claro que puede haber síndrome de excitabilidad y síndrome de irritabilidad y cambios de agresión. La personalidad cambia, por supuesto que puede pasar. Muy buena pregunta, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿El efecto de cascada es a partir de 3 síndromes o puede ser a partir de 2? No, no necesariamente. Cascada es cuando se hilan más de un síndrome, pero que ese síndrome haya conllevado al otro. Es signo de la ola o de cascada. Gracias, doctor. Bueno, es algo para ejemplificar, ¿eh? Igual no existe, pero yo siempre lo utilizo como ejemplo para que ustedes vean cómo una cosa puede conducir a otra. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, una depresión que ya lleva mucho tiempo puede condicionar un abatimiento funcional y puede condicionarte también un delirium, ¿eh? Te puede condicionar un falso delirium. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo es de complejo el saber cómo poder actuar. ¿Sale? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Mañana vamos a terminar síndromes geriátricos. Y con esto ya vimos los test de evaluación de clinimetría y vimos síndromes geriátricos. Por lo cual, el martes estamos presentando el tercero, que incluye también el cuarto examen, en donde nada más vamos a ver estos temas. Para finalizar con patologías geriátricas, en donde nos vamos a meter de lleno con demencias, con depresión y con otras 5 o 6 patologías que son muy importantes que ustedes tengan en mente. Le voy a pedir a mi secretaria
que mañana, bueno, que el sábado suba las pláticas y el martes el examen. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor, muchas gracias. Bueno, que pasen buenas noches, nos vemos.